Muy bien, la lección que vamos a estar desarrollando en esta noche lleva por título A través de los ojos del Señor, mirando a través de los ojos del Señor. Quiero que abramos nuestra Biblia ahí en Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 35. Marcos 9, 33 al 35. Bueno, dice ahí la palabra de Dios. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué estabais entre vosotros? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, este es un texto bastante conocido, hermano, y que nos llama a reflexionar sobre un tema muy importante y de mayor preponderancia incluso para los líderes de la iglesia. Porque muchas veces queremos caer en esta, vamos a decirle, podemos llamarle con ese nombre, trampa del enemigo, el de buscar siempre el primer lugar, el ser aclamado. A veces como yepo peteo miaja te hace ya jecao y ya lleva. Pe ya de auditorio, ya de feliz escuela, los miembros de la iglesia que de alguna manera estén ahí alabándonos, ¿verdad? Aplaudiendo. Ese es a veces un mal silencioso y que lastimosamente en la historia ha echado a algunos líderes, ¿verdad? Grandes líderes. Y el llamado para nosotros en esta noche es, hermanos, para que nos cuidemos de este mal silencioso que el enemigo a veces siembra en nuestro corazón. A veces voluntariamente, a veces involuntariamente buscamos ese aplauso. Allá. Bueno, entonces vemos acá que el Señor Jesucristo de entrada luego ya trató este tema, no lo dejó así, eh, vamos a decirlo, sin resolver esta situación, sino que ahí directamente él ya estuvo cortando de raíz, porque este es, como les dije recién, un mal silencioso. Bueno, muchas veces hay muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros eh, como líderes estamos teniendo en mente. Hay mucho, a ver, un poco, se usa mucho esta palabra que no me está viniendo ahora, eh, activismo, ¿verdad? Mucha actividad en la iglesia, muchos activismos y en las actividades que tenemos a veces vemos nosotros que hay algunos resultados positivos y eso a veces nos eleva el ego, ¿verdad? Eh, Vemos el progreso de la iglesia, de la obra en el cual estamos, el ministerio en el cual estamos, y eso quiere a veces elevar un poco el ego, ¿verdad? Nos lleva ya por las nubes. Bueno, en cuanto a esto, tenemos que considerar, hermanos, que el enemigo está deseoso justamente de que vayamos para ese lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera nos anula. Hay muchas cosas también que en la iglesia nosotros, a ver, un poco, no asociamos con el cristianismo. En cuanto a lo social, lo personal, lo eclesiástico, lo cultural, hay cosas que nosotros decimos, esto no tiene nada que ver con la iglesia y lo disociamos, ¿verdad? Lo separamos, ¿verdad? Y cuando sucede estas cosas también es que fácilmente el enemigo mete su mano para poder eh,
desacreditarnos, ¿verdad? Anularnos. Cuando nosotros como líderes empezamos eh, a desatender estas cosas, estos puntos, y nos miramos a nosotros, eh, viendo a ver quién me puede alabar, quién me puede aplaudir, es cuando ya el enemigo ganó sobre nosotros la batalla, ¿verdad? Tenemos que dejar de lado, hermano, el tradicionalismo, el costumbrismo, el que así se hizo siempre, la mediocridad también, ¿verdad? Bueno, todo esto, hermano, lleva siempre a este tema del orgullo personal, ¿verdad? El ego personal, el yo, ¿verdad? Para que nosotros podamos mirar las cosas por los ojos del Señor, tenemos que tener tres puntos. Tenemos que empezar a caminar con el Señor, pensar como Él pensó y servir como Él sirvió. En Primera de Pedro, voy a pedirle a los hermanos que me puedan ayudar, por favor, con la lectura. Primera de Pedro 2:21, Oscar. Como dije hace rato, al principio, ahí en Marcos 9:33 al 35, el Señor rápidamente, Él trató ese tema, no dejó el tema de ahí de buscar el aplauso como algo secundario, sino que rápido de raíz actuó. Nosotros, hermanos, cuando vemos este tipo de actitudes en la iglesia, puede ser algún miembro o algún miembro del cuerpo de ancianos, de líderes, diáconos, o tal vez uno mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que, hermanos, ser lo suficientemente maduros en tratar este tema con prontitud, de esa misma manera que el Señor lo trató ahí. Él no dejó pasar el tiempo, Él lo trató ahí mismo, ¿verdad? Diciendo entonces ahí que el que desea ser el primero debe ser el último y el servidor de todos, ¿verdad? De esa manera le corta las alas a esos discípulos que estaban buscando el primer lugar. Primera de Pedro 2:21 nos indica ahí entonces que tenemos que caminar con el Señor y nos muestra el cómo hacerlo. Oscar. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Muy bien. Y en el siguiente versículo decía ahí que el Señor no cometió pecado. Bueno, acá dice que el Señor nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. Eh, si ponemos en la concordancia en cuanto al andar en la Biblia, vamos a encontrar un montón de pasajes bastante conocidos, ¿verdad? Que nos indican, nos van a estar mostrando, ¿verdad? De que eh, debemos andar de esta manera, ¿verdad? De este modo, andar como es digno del Señor y así, ¿verdad? En nuestro caminar diario como cristianos, como hijos de Dios, debemos siempre estar evitando aquellos escándalos que enturbien las aguas claras del Evangelio, ¿verdad? Eh, Hay un pasaje que dice que por causa de nosotros, ¿verdad? Eh, el nombre de Dios es blasfemado. Por causa del pueblo de Dios, el nombre de Dios es blasfemado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchamos, ¿verdad?, noticias y que enturbian escándalos, que entorpecen el libre, vamos a decirle así, paso al Evangelio. También debemos evitar deshonestidades. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice ahí, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Por qué dice la palabra de Dios hacer morir en vosotros lo terrenal a cristianos? Porque evidentemente, y Dios sabe eso, y nosotros sabemos que nuestra vieja naturaleza, lo terrenal en nosotros está activo todavía, lastimosamente en algunos bien fortachones, ¿verdad? Eh, al- Algunos de nosotros estamos andando en cosas que a Dios no le agrada. Por eso ahí el Señor nos dice en su palabra que hagamos morir eso en nosotros. Haced morir.
Eso es un imperativo, hermanos. Y cuando habla en modo imperativo, la palabra también está siempre acompañada de un apuro, de prontitud. Es algo urgente. Cuando encontramos entonces un mandato en la palabra de Dios, es urgente, es ya, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta y hacer morir, evitando entonces en nuestros corazones tratos diarios de deshonestidad, todo tipo de deshonestidad, ¿verdad? Aquellas cosas que le desagradan al Señor. En Romanos capítulo 13, el versículo 6 y 7, ahí nos habla acerca de que nosotros tenemos que, en cuanto a los negocios, todos los tratos que tengamos con personas, en nuestro trato diario, ¿verdad? En cuanto, algunos le llaman secular, ¿verdad? Escucharon ya esa palabra solamente. Pero vuelvo a decir eso, hermano, que nosotros no tenemos que disociar nuestra área, nuestra vida o tiempo secular, vamos a decirlo de esa manera, con nuestra vida cristiana. Nosotros no somos cristianos solamente de domingo, sino todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días. Y también en el trabajo, no solamente en la iglesia somos cristianos, en el trabajo también somos cristianos. Entonces debemos ser correctos, hermanos, en nuestros negocios. Para estar también en los lugares que el Señor quiere. Ahora ahí en Salmo 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Entonces, estar siempre caminando, así como decía ahí en 1 Pedro 2:21, por las pisadas que el Señor nos dio, esos ejemplos que Él nos dejó ahí, y en el versículo 22 dice que Él no cometió pecado. De esa manera también nosotros ahí, según Salmo 17:5, dice, para que mis pies no resbalen. Para que nuestros pies no resbalen, entonces debemos mantenernos ahí en el camino que el Señor nos dejó marcado. En segundo lugar, estábamos hablando acerca de caminar con el Señor. Ahora, en segundo lugar, pensar como el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, ahí la palabra de Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que ya todos conocemos ahí el texto, ¿verdad? Que no estimó, dice, como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se humilló, ¿verdad? Se humanó, se humilló, y estando en la condición de humano, de igual a nosotros, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente hasta la muerte, dice ahí. Bueno, Jesús entonces en su forma de pensar hacía siempre aquellas cosas complejas, aquellas cosas complicadas, muy sencillas, ¿verdad? Un hermano, un pastor reconocido había dicho que nosotros siempre tenemos que simplificar lo complicado. Aquella cosa complicada, entonces simplificar. Jesucristo actuó siempre correctamente, ¿verdad? Ahí en el versículo 22 de Primera de Pedro 2, dice ahí claramente, y todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor no cometió pecado. Jesús siempre entonces pensó también en los demás. Él siempre estaba buscando, pensando en los demás, no en él mismo. Él no buscó nunca el primer lugar, sino que justamente acompañado con eso es el texto que leímos nosotros más arriba, que el que es el quiere ser primero, debe ser el servidor de todo. Y él con ejemplo mostró eso varias veces, ¿verdad? Él servía a sus discípulos, él les lavaba los pies, les servía a sus discípulos, ¿verdad? Quiero que me acompañen en la lectura en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18, vamos a leer. Dice ahí la palabra de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal
y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí no hay perturbación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, volviendo a nuestro punto, ¿verdad? Cuando nosotros como líderes buscamos el aplauso, buscamos el primer lugar siempre, ¿verdad? Indefectiblemente a eso viene acompañado el celo. ¿Por qué? Porque se va a subir otro maestro, otro pastor ahí, nuestro colaborador. En vez de que se convierta en nuestro colaborador, se va a convertir en nuestro rival de turno. Y va a haber celos y contención. Y eso arrastra consigo división. ¿Se dan cuenta, hermano, que es súper complejo el hecho de que yo busque siempre el primer lugar, busque ser aclamado? Y por eso el Señor Jesucristo no tardó en solucionar, en resolver ese problema, porque así de grave es, ¿verdad? Empieza con buscar el aplauso, después sigue los celos, contenciones, disensiones y hasta se divide la iglesia del Señor por causa de un líder que buscó ser aclamado, buscó el aplauso. Continuamos ahí en la lectura. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia es siempre en paz, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces, acá claramente, ¿verdad? La antítesis de esto, ¿verdad? Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El que está buscando siempre el primer lugar también incurre en hipocresía, ¿verdad? Porque le va a dar palmadas a su colaborador, pero realmente en lo profundo de su corazón, él está sintiendo celos, está buscando incluso hacerle quedar mal a la otra persona, ¿verdad? Bueno, es en cuanto a pensar como el Señor pensaba. Haya pues en vosotros este sentir del Señor Jesucristo. Él, ahí en el capítulo 2 de Filipenses, nos dice de que Él se humilló, se despojó de su gloria prácticamente, ¿verdad? Ahí dice que se anonadó y se hizo obediente al Padre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa misma manera también nosotros debemos pensar como Él. Por último, en tercer lugar, debemos estar sirviendo como Él. Marcos 10:45, vamos a leer ahí, por favor. Oscar, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias. Entonces, eso es claro, ¿verdad? Este versículo lo tenemos de memoria. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Bueno, si nosotros, hermanos, servimos como el Señor, todo esto que yo estoy diciendo no va a aplicar en ninguna iglesia, en ningún líder, ¿verdad? Porque vamos a estar siguiendo sus pisadas, vamos a estar pensando como Él y vamos a estar sirviendo como Él. Es decir, no vamos a tener eh, ese deseo de buscar el aplauso. ¿Por qué? Porque acá el Señor justamente eso es lo que nos hace, ¿verdad? Dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Muchas veces nosotros nos auto llamamos siervos. ¿Vale? Va. Escucharon ya seguramente muchos hermanos que se auto
caratulan con ese título, ¿verdad? Siervos. Pero hoy en día, lastimosamente, esa palabra es más bien un estatus que un oficio real, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta, hermano, que la palabra siervo en la Biblia es esclavo, ¿no? Aquel que realmente está sirviendo, está trabajando para un señor, para su amo. Sin embargo, hoy en día, como dije, es más bien un estatus. Este es un gran siervo del Señor, ¿verdad? Y anhelamos a veces ser un gran siervo del Señor, pero de título nada más. Sin embargo, debemos realmente ser siervo del Señor con todo lo que significa esa palabra siervo, ¿verdad? Esclavo del Señor. Alguien que está sirviendo a su amo, aquel que es su dueño. Bueno, entonces el Señor dice que vino a servir, no a ser servidora, y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, Jesús fue famoso sin buscar serlo, ¿verdad? Todo el mundo sabe de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Hasta el ateo, musulmán, todos conocen de Jesús, ¿verdad? Pero él no buscó esa fama. Él no vino a robar ningún aplauso, pero él ganó el corazón de todas las personas a quien le tocó, ¿verdad? A quien tocó verle. No vino para ser reconocido, pero terminó siendo aclamado. Recordaron ustedes en aquella entrada triunfal. Vino a dar su vida por otros, dice ahí. Esa palabra otros, ahí entramos nosotros. Vino a dar su vida por nosotros. Vino a servir sin esperar a que lo hicieran por él, ¿verdad? Sin esperar que nadie le sirva a él, ¿verdad? Él vino para servir. Y todas estas cosas, hermanos, haciendo un resumen y en conclusión, eh, si nosotros no miramos por los ojos del Señor, no vamos a ver esto. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mirad en las cosas de arriba. Nuestra mirada debe estar en la cosa de arriba. Y no solamente mirar significa tener los ojos puestos en un determinado lugar, ¿verdad? En este caso arriba, ¿verdad? No significa literalmente mirar hacia arriba, sino que nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro pensamiento esté siempre en las cosas de arriba. Y ahí completa el texto diciendo, no en las de la tierra, no en lo terrenal. Por eso más adelante en el versículo 5 en Colosenses 3 nos dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Es decir, hermano, que nosotros para poder seguir las pisadas del Señor, para poder caminar con Él, pensar como Él pensó, servir como Él sirvió, debemos, hermanos, necesariamente hacer morir en nosotros lo terrenal, aquello que está siempre buscando satisfacer su ego, ¿verdad? Eh, lo terrenal en nosotros, hermanos, aclama, desea ser alabado. Ese es su, vamos a decir, su pensamiento número uno, ¿verdad? Cuando de repente alguien, hermano, nos alaba por un trabajo que hicimos, un trabajo, un buen trabajo, ¿verdad? Que hicimos, está bien, sea bien recibido eso, ¿verdad? Porque seguro que alguno que otro va a venir a decir, no, hermano, qué buen trabajo estás haciendo, ¿verdad? Y está bien eso. Lo malo es, hermanos, buscar ese aplauso, ¿verdad? Y como dije hace rato, eh, eso orilla a otras cosas, ¿verdad? Celos, contiendas, divisiones, ¿verdad? Como dice ahí en Santiago. Así que, hermanos, miremos a través de los ojos del Señor y una vez más, cuando vemos este tipo de actitudes, incluso si nosotros nos damos cuenta que nosotros mismos estamos en esta actitud, debemos, hermanos, así como el Señor Jesucristo, desecharlo de antemano. ¿Está bien? Que el Señor bendiga su palabra.